7:04 de la mañana. Les decía al comienzo que íbamos a tocar el tema tributario. El decreto publicado el pasado 23 de febrero, el gobierno venezolano extendió por un año las exenciones del impuesto a las grandes transacciones en divisas aplicado a las operaciones con moneda extranjera cuya alícuota es de 3%. Las exoneraciones, según lo publicado en la Gaceta Oficial, aplicarán a ciertas operaciones, entre las que destacan las remesas a ciudadanos en el país. De acuerdo con el nuevo instrumento, quedan exentas de este tributo las remesas enviadas desde el exterior a través de instituciones autorizadas para el efecto, pagos en moneda distinta a la de curso legal o en el país, o en criptomonedas o criptoactivos diferentes a los emitidos por Venezuela, realizados a personas naturales, jurídicas y entidades económicas. Bueno, tenemos con nosotros a un especialista como Manuel Iturbe, presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, para que nos ayude a entender, en primer lugar, con respecto a este impuesto a las grandes transacciones financieras, cómo medir su impacto, qué consensos pueden ir consolidándose para aquellos cambios que sean necesarios, que nos convengan a todos los venezolanos, entendiendo que para el Estado venezolano es urgente también encontrar las maneras que le permitan recibir la tributación de los venezolanos, ¿no? Es como un círculo vicioso que hay allí. Manuel, ¿hasta qué punto tú crees que las cosas pueden estar bien encaminadas con lo que está pasando alrededor de este impuesto y lo que se quiere ajustar? Eduardo, bueno, buenos días. Gracias por la invitación y saludo a toda tu audiencia. Mira, Eduardo, bueno, lo ideal sería la derogatoria de este tributo, un tributo bastante regresivo, son tributos que se deberían... Este tipo de tributos deberían establecerse por periodos cortos, no mayores a un año. Ya el 30 de diciembre del 2022 cumplió 7 años, ¿no? Y la última modificación que ocurrió en febrero del 2022, inclusive yo estuve en una reunión en el Ministerio de Finanzas, la posición del gobierno era mencionar y de alguna manera promover el uso del bolívar, ¿no? Y que de alguna manera también pues el uso de la divisa o el dólar pues se dejara de utilizar, ¿no? Eso de alguna medida me parece a mí que ha ocurrido. O sea, tengo el caso de compañías que el año pasado, antes de que saliera esta modificación, el 90% de sus ingresos eran en divisa y 10% en bolívares, y hoy en día es al revés. O sea que de alguna manera el gobierno ha conseguido el fin de promover el uso del bolívar, ¿no? Pero eso a costa de, de alguna manera también obstaculizar la economía. Yo creo que, es un impuesto que puede tener un efecto cascada. Un mismo bien puede verse grabado en la cadena de comercialización con varios 3%, entonces pudiéramos hablar de que hasta un bien pudiera tener un gravamen hasta del 9%. Entonces, eso encarece y crea inflación en la economía. Entonces, lo ideal sería, o derogarlo, ¿no? O establecer unas alícuotas bajas en función de que no afecten el desarrollo normal de los negocios en el país, pues, ¿no? ¿Tú crees que si el gobierno ha recibido estos resultados, estaría en la disposición o encontraría las condiciones, incluso para una derogatoria, que tú dices sería el paso inicial? Oye, porque llama la atención, como tú dices, que ha conseguido el efecto procurado en el tema de los porcentajes o proporciones en el uso del bolívar frente al dólar. Frente al dólar, sí. Interesante. Bueno, por lo menos eso ha ocurrido, eso efectivamente ha ocurrido. Ahora, es que es un círculo vicioso porque, como bien sabes, pues las personas que cobran en bolívares, a lo mejor el precio de sus bienes y servicios están estipulados a una tasa de cambio de paralelo mucho mayor a lo que es la tasa de cambio, por ejemplo, que está en 24. Seguramente tienen establecido el precio de los bienes en bolívares a 30 bolívares el dólar, ¿no? En función de que no tienen confianza en la economía y en el valor de la divisa. Como bien sabes, en enero del 2022 la tasa de cambio del paralelo estaba como en 4 y pico, casi llegando a los 5, y terminó el 31 de diciembre rondando los 19 bolívares. O sea, casi una devaluación del 300%. Entonces no hay confianza tampoco en el bolívar. Entonces, de alguna manera también eso encarece
al venezolano de a pie los bienes en función de que si los paga en bolívares, ese bien va a estar mucho más costoso de si nos manejáramos en divisas americanas, por ejemplo. Pues, ¿no? Sí. ¿Qué discusiones se están dando en medio de este panorama para intentar construir las mejores condiciones, bueno, a los efectos de la economía, la inflación, porque al final todo esto guarda una relación directa con la inflación? Es decir, fíjate, viene un año, vienen tiempos electorales, como digo yo, si es que no queremos decir que ya estamos en tiempos electorales. Bienvenidas las ideas, las propuestas, ¿no? Ojalá la campaña tenga mucho de racionalidad y de calidad en tema de propuestas y debate. Que no sea un torneo de descalificaciones nada más. Pero, oye, ¿cómo estás viendo tú ese panorama? Sobre todo tú que eres un profesional del derecho tributario. Bueno, yo creo que tiene que haber un cambio en el sistema tributario. O sea, hay bastante presión tributaria. Tú lo comentabas antes, hace un ratito en tu programa. Ahorita el gobierno tiene bastante presión tributaria con los contribuyentes y de alguna manera afecta esa capacidad contributiva de ellos en función de que exige distintos tributos, bien sea en contribuciones para fiscales, el tema del impuesto sobre la renta, que ahorita muchísimos tenemos que declarar al finalizar el mes de marzo, donde, por ejemplo, para las personas naturales los desgravámenes están muy bajos en función de que no se permite desgravar aspectos vinculados a la ropa de las personas. O sea, desgravar es tomar como gasto la comida. Hay limitaciones importantes, por ejemplo, al alquiler, que se establecen 800 unidades tributarias, que eso son $13. O sea, si yo pago un alquiler, nada más me dejan deducir $13 de gasto. Pero en definitiva, este tributo es una piedra de tranca, por lo menos este IGTF, a el funcionamiento normal de la economía. Pues le crea complicaciones también administrativas importantes a los sujetos pasivos especiales, quienes se ven bastante afectados con el cumplimiento de las cargas administrativas. Pero hasta ahora, en las discusiones donde se está trabajando el tema, tú debes estar enterado, hay posibilidades de que haya decisiones convenientes para todos. De que posiblemente el gobierno pudiera derogar este tributo del IGTF. De igual manera, pues ayer salió en las noticias de que hay diputados de Acción Democrática que quieren presentar un proyecto de reforma de esta ley del impuesto a las grandes transacciones financieras. Bueno, me imagino que para minorar las consecuencias, una de las efectos que deberían llevarse a cabo sería reducir la alícuota impositiva de forma inmediata. Pues, ¿no? Ahora fíjate, hay alta inflación, por lo tanto el salario se hace insuficiente independientemente de que la empresa privada o el sector público quieran permanentemente compensar. Claro. El Estado necesita tributos. Tú estás dando esta información importantísima de que, tal como lo ha buscado el gobierno con esta decisión del impuesto a las grandes transacciones financieras, se está utilizando más el bolívar. ¿Tiene otra manera el Estado venezolano de lograr su indispensable propósito de obtener recursos vía tributos sin afectar todo esto que te he dicho? Bueno, yo creo que, por ejemplo, en Venezuela hay mucha evasión fiscal. O sea, ahorita hay una actividad importante a través de la economía digital. Hoy en día, pues a través de las redes sociales se vende de todo. Y hay un comercio informal ahí que no tributa correctamente las obligaciones tributarias, pues no cumple con esas obligaciones tributarias. Yo creo que el Estado debe enfocarse en perseguir a quienes no pagan sus obligaciones tributarias correctamente, ¿no? Y bueno, en la medida de que el Estado logre eso, va a generar mayor recaudación tributaria. Sin embargo, está enfocado en un nicho que son los sujetos pasivos especiales, en función de que es a los que fiscaliza y a los que controla siempre, pues, ¿no? Sí. Qué interesante. ¿Hay que hacer reconocimiento de algún tipo de acierto o de aciertos en la política tributaria del Estado venezolano?
en medio de estas Oye, tormentas? te puedo decir que en los últimos 20 años la normativa se ha cambiado en función de presionar más a los contribuyentes. O sea, bueno, para muestra un botón, ahorita con el tema del COVID, muchísimos países dieron facilidades de pago, dieron beneficios fiscales, y aquí en Venezuela no se tocó absolutamente nada en materia fiscal. El calificativo voracidad fiscal, Sí, que uno escucha tanto, está justamente aplicado en la situación de los contribuyentes venezolanos. sí, hay bastante voracidad fiscal. El SENAT está muy encima de los contribuyentes para que cumplan sus obligaciones. Además, hay un instrumento que se llama el Código Orgánico Tributario, que establece sanciones bastante elevadas por los incumplimientos, ¿no? Inclusive hay actualización de sanciones, o sea, las sanciones pasan a ser un punto importante a considerar, ¿no? Y el Estado tiene mecanismos para cobrar y ejecutar los actos sin que ni siquiera se hayan discutido en los tribunales. Entonces, eso crea de alguna manera una lesión al derecho de defensa de los contribuyentes en función de que se ven limitados en el ejercicio de su defensa. O sea, a veces quieren impugnar, pero el riesgo de la actualización de la sanción o que puedan ser ejecutados o embargados limita el ejercicio de ese derecho a la defensa. O sea, todo el instrumento normativo tributario está hecho en función de presionar, ¿no? Y eso es una voracidad al contribuyente para que pague las obligaciones, y en caso de que esté en contra de alguna determinación, no le impugne. Ya, sea inapelable. Sí, bueno, no es que es inapelable, tú tienes el derecho, pero la modificación que se hizo en el 2014 del Código Orgánico Tributario, hay un procedimiento que se llama medidas cautelares y de cobro ejecutivo, que antes estaba en manos de los tribunales. O sea, en caso de que la administración tributaria tuviera riesgo en la percepción del tributo o quisiera ejecutar un acto, tenía que ir a los tribunales. Hoy en día eso lo hace directamente la administración tributaria. Entonces, eso facilita a la administración la ejecución de sus actos y de presionar a los contribuyentes para el pago de sus obligaciones. Ya. Bueno, doctor Manuel Iturbe, presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, gracias por esta nueva visita y esperamos tenerlo pronto para el seguimiento de todos estos temas. Un abrazo. Oye, muchísimas gracias, Eduardo, por tu invitación, y siempre estamos a la orden de la asociación para acudir y aclarar cualquier duda en materia tributaria. Muchísimas gracias. Un tema complejo para quienes no conocemos del asunto y siempre con una función pedagógica este tipo de entrevista. Amigos, volveremos.